Hola Juan Carlos, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estás, Jorge? Oye, un gusto tenerte nuevamente, Juan Carlos. Nosotros nos conocemos muy bien. Tú has estado Ya. en uso de televisión mucho tiempo. ¿Cuántas temporadas tuviste a propósito? Ya llevamos 4 temporadas en el programa ¿Qué tal? Derechos Humanos Sin Fronteras. Así que tenéis pleno conocimiento cómo funcionan estos medios y ahora incorporado, y por eso te doy la bienvenida también, Derechos Humanos Sin Fronteras, Sin Fronteras, a nuestro Sin espacio Fronteras, también de en Ponte plural. Online, con esta multiplataforma que nos permite llegar a tantos lugares muy apartados, no solamente en la televisión, en las señales digitales, en la UCB Radio también, en puranoticia.cl. Juan Carlos, te voy a presentar inmediatamente a Juan Carlos Moraga, presidente Derechos Humanos Sin Frontera. Yo creo que es importante hacer un resumen, un compacto, digamos, de presentación. Partiendo por señalar qué es lo que es Derechos Humanos Sin Fronteras. ¿Es una fundación? ¿Es un organismo nacional? ¿Es un organismo internacional? A ver, demos algunos tips. Es una fundación, Derechos Humanos Sin Fronteras es una fundación internacional que fue creada hace ya 9 años en Buenos Aires y hace 3 años la formalizamos legalmente en Chile. Es una fundación sin fines de lucro que tiene oficina en Santiago, pero también representantes en 14 países. Hace 2 años tuvimos un evento en nuestro país con representantes de defensores de los derechos humanos en 3 continentes y que concurrieron y le dieron forma a esta fundación que ya tiene existencia legal, está participando también y durante este tiempo, perdón, ha realizado trabajos en Haití, en Venezuela, en el Sahara, en varios países, hemos estado en el Amazonas también, hemos estado en Argentina, en distintos lugares, y hemos entregado esos informes al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, y todo esto se puede ver en el sitio web de nuestra fundación, Sí, que es www.dhsinfronteras.org. exacto, que estábamos ahí mostrando en pantalla. Juan Carlos, tu persona, Juan Carlos Moraga, persona natural, ¿qué relación tiene con Derechos Humanos Sin Fronteras? ¿Cómo llegas tú a ser presidente de esta organización? ¿Qué vínculos tiene? Y si me puedes dar un barniz también político, porque tú eres una persona muy política que tiene una historia muy trascendente también en nuestros medios, ¿ah? En nuestro país. No solamente en lo tuyo personal, en lo familiar, qué sé yo, con tus compañeros, ¿ah? En su momento. A nivel nacional, cuéntame un poquito de eso para ir pauteando también, porque Mira, tenemos que conocerte. sí, bien breve. Bueno, hace ya muchos años, durante el proceso de la Unidad Popular, yo fui el funcionario de confianza más joven del presidente Salvador Allende. Con 24 años era vicepresidente de Chile Films, una empresa del Estado, y en tal condición recorrí los festivales de cine, incluso estuve en una ocasión en la entrega del Oscar, en el Festival de Cannes, de Berlín, de Moscú. Conozco, digamos, en ese entonces el medio, que termina trágicamente entonces. Posteriormente, salí al exilio el año 75, regresé al país a fines del año 79, 80, eh, clandestinamente, porque yo pensaba que los dirigentes juveniles o políticos debían estar en el país, no predicando y gritando desde el exilio, cómodamente sentados en Europa o en alguna parte. Yo pensé que debíamos estar acá. Fui detenido a fines del año 82, en diciembre. Ingresé a la cárcel pública el 24 de diciembre del año 1982. Estuve un año encarcelado y por eso estoy registrado como quien sufrió prisión política y tortura en el informe Vale. Con esa autoridad, después posteriormente participé efectivamente en algunas actividades políticas, siempre buscando una forma distinta, hablando de socialismo democrático cuando nadie lo hacía en este país. Muchos de los que hoy día hablan del socialismo democrático, incluso en grandes bloques, el año 85, 86, cuando yo salí de la cárcel, no se atrevían a eso porque existía el muro de Berlín y ellos estaban al otro lado. Yo hablaba de acá. Y yo había aprendido con mi experiencia de que realmente debían respetarse los derechos humanos para todas las personas, no solamente para los que pensaban como yo. En ese momento me comprometo con el tema de los derechos humanos. El año salgo de la cárcel y legalizamos un partido político, participamos en política, como apareció en la prensa el año 90,
incluso me descalificaron violentamente porque yo hablaba de socialismo democrático. Decían que eso era una traición, poco menos. Y fui calificado así, descalificado. Pero realmente yo, el año 90, como se muestra en pantalla, yo participé planteé la creación del Frente Democrático Popular junto a una figura notable como es Clotario Blest, que nos acompañaba en esa idea. Yo estaba así en enero del año 90, cuando Pinochet no entregaba el mando, estaba de presidente, lo entregó en marzo a Elwin, y en esa época, en ese recorte de prensa, que es mi mejor declaración, yo no ando desmintiendo a los que me acusan de mil cosas, de ser hijo del demonio, agente de la CIA, de la CNI, de los cubanos, de mil cosas. Yo digo, ahí está el recorte de prensa del diario La Época, que era un diario opositor a Pinochet, donde yo digo exactamente que yo me margino de algunos sectores porque tienen vínculos con sectores ultraderechistas que no me gustan, que no estaba ahí, y que yo planteaba un camino propio, independiente, y que yo creía en un socialismo democrático, ajeno a cualquier forma de dictadura, ajeno a las dictaduras de derecha y por supuesto también a las dictaduras de izquierda. Por eso he sido criticado y descalificado. Y con esa autoridad, yo hoy día pienso que, por ejemplo, que Maduro es un hombre en Venezuela que desprestigia la idea de izquierda y reprime los derechos humanos. Posteriormente, a raíz de esto y de estos ataques, yo me margino de la actividad política hace unos 20 años más o menos y me dedico al trabajo en organizaciones sociales. Yo vivo de dos pensiones que tengo, una miserable, que es la que tengo chilena, y una pensión extranjera que me ayuda, que como ayuda social, que me complementa y me ayuda a sobrevivir. Soy transparente, camino por las calles solo, sin guardaespaldas, como caminan algunos que me descalificaron en su momento, que gritan mucho desde la izquierda, pero que esta democracia y con la cual ellos pueden gritar hoy día no les costó ni un resfrío. A mí me costó cárcel, tortura, exilio, perder familia, perder compañeros y amigos. Tengo dolores acumulados, pero esos dolores me permiten vivir tranquilo, sin rencores con nadie y tratar de convivir en un mundo mejor. Por eso yo hoy día, con quienes no piensan como pienso yo, creo que con ellos tengo que construir puentes y no muros. Pienso que los extremos le hacen mal al país. Pienso que hoy día esto, ¿por qué? Porque al hacerle mal al país, también detrás de ello viene la violación de los derechos humanos y yo soy un defensor de los derechos humanos donde quiera estos sean violados. No me interesa si el que los viole de derecha o izquierda. Al que los viole, yo lo condeno. Oye, Juan Carlos, hiciste una súper clara exposición, digamos que, no, que nos demuestra el plano personal que viviste, que fue parte de tu esencia, de tu vida, de tu juventud, que te planta también como una persona que sufrió, que vivió, que puede tener, digamos, conocimiento cabal de cómo es una tortura, de cómo es enfrentar una situación extrema, de cómo estar exiliado, de cómo volver, y tú vuelves también de una manera bien subrepticia, digámoslo, ¿no es cierto? Que te ha costado hasta ahora incluso eh, algunas inquisiciones, ¿no es cierto?, algunos cuestionamientos. Entonces, tu vida está llena de eso y esto te permite, como tú mismo lo señalas, ¿no es cierto?, tener una altura, no sé, una estrategia de otro nivel, de otro plano, que te incluye, ¿no es cierto?, la apertura para reconocer muchas cosas. Y ahí es donde te quiero preguntar, eh, ¿tú crees que en los años 60 con todo el fragor, ¿no es cierto?, de esos gobiernos que comenzó antes de Allende, ¿no es cierto?, toda esta distorsión social, este conflicto que estaba en nuestro país, ¿tú crees que tiene, ahora, bajo tu perspectiva, una visión distinta a lo que se planteaba en su momento o que tú recibías, tú percibías en ese momento? ¿Ha cambiado un poquito esa sensación política que tenías a la que tienes ahora? Mira, yo creo que más que nada esta experiencia nos sirve para aprender de ella, aprender también de los errores que cometimos, porque cometimos muchos errores. Ujú. Hubo un momento en que muchos de nosotros valorábamos como valioso un campo socialista que claramente violaba los derechos humanos. Un campo socialista que producto de la corrupción se derrumba solo y se cae con el muro de Berlín. Bueno, producto de esa experiencia aprendemos y evolucionamos. Y creemos que hoy día quienes planteamos la lucha por un mundo mejor o un socialismo, este socialismo debe tener rostro humano.
debe respetar al que no piensa como nosotros, debe actuar humanamente antes que partidariamente. Por eso yo creo que, más que nada, en lugar de acumular estos dolores, yo tengo compañeros, amigos míos muy queridos, que viven pensando en encontrar al que los torturó. Y te digo, y van a terminar muy mal. Quien vive pensando en los rencores termina mal. Al revés, nuestra propuesta hoy día, la defensa de los derechos humanos, es una defensa de encuentro, es una defensa del amor entre las personas, entre que pensamos distintos. Tenemos que aprender a escucharnos, pero cuando vemos las descalificaciones, cuando vemos organizaciones de derechos humanos que reclaman con justo derecho cuando se violan en este país, pero que se quedan callados cuando se violan en Venezuela o en Nicaragua, eso me molesta, me choca profundamente. Bueno, y eso nos hace también, nos permite tener el respeto de personalidades del mundo. Te digo, en los años 80, cuando hacíamos esto, yo me apoyaba en un hombre que es legendario en este país, que se llamaba Clotario Blest, y por ahí hay algunos registros, y lo hemos registrado en documentos también. Con él conversamos, por ejemplo, condenamos la invasión soviética en Afganistán en su momento. En cambio, en Berlín Oriental había una persona que fue senador de este país, creo que hoy día es consejero nacional, no sé qué cosa, don Ricardo Núñez, que se llama Pedro Jiménez. Y él redacta una declaración que se llama el Intríngulis de Oriente, para justificar la invasión soviética en Afganistán. Y él habla hoy día de socialismo democrático. En ese momento, nosotros estábamos con Clotario Blest redactando esa declaración que la dimos a conocer, la hicimos llegar a los medios y salió en varias partes. Posteriormente, cuando ocurre la candidatura de Elwin, nosotros con Clotario Blest decíamos cómo Patricio Elwin fue una persona que apoyó el golpe de Estado y vamos a apoyarlo como presidente. Por el otro lado está el representante de Pinochet y por eso conversamos con Francisco Javier Arrázuri. Pero tal como dice una nota de prensa del diario de la época, después de eso nosotros nos marginamos porque vimos quiénes estaban llegando ahí. A mí en ese entonces se me planteó ser candidato a senador, precisamente por la quinta región, por donde sale este programa. Y me cuestionaron porque yo había estado en la cárcel y en mis papeles antecedentes aparecía que había ingresado ilegalmente al país. Sí. Dije que en lugar de una mancha era un orgullo haber sido encarcelado por eso. Ser condenado por tribunales militares a 16 años y un día de cárcel por ingreso ilegal al país. Entonces, cuando eso ocurre y quienes me critican, en lugar de responderle, me da risa. La respuesta a ellos está en la prensa, que la busquen. Quienes viven del ataque personal, al que piensa distinto, al que trata de crear un camino distinto, no tienen destino. Y por eso surgen los Milei en el mundo, los Bukele en El Salvador, los Le Pen en Francia. Pero felizmente hay lugares en el mundo donde esto se aprende. Yo estoy Bueno, muy orgulloso, por ejemplo, de la Confederación de Trabajadores del Ecuador, el movimiento de los trabajadores de ese país, cuyo presidente aquí en la Biblioteca Nacional, en un evento nuestro, un hombre de izquierda aprobado en América Latina, dijo que condenaba la dictadura de derecha y había que reconocer que también había dictaduras de izquierda. Nos llenó de orgullo esa declaración. Juan Carlos, tú has tenido innumerables contactos internacionales, viajes, a mí me consta, ¿no es cierto?, que has estado reunido con las más altas autoridades de gobierno, qué sé yo, de Estado. Eh, qué te deja? Algo a lo mejor que tú quisieras destacar. Por ejemplo, estamos mostrando alguna imagen, una de las tantas fotografías, ¿no es cierto?, que tú tienes. ¿Qué te deja? ¿Cuál quisieras destacar, resaltar? Mira, hay varias. Esa, por ejemplo, con el presidente de Argentina, que en su momento nos recibió y quería saber de Derechos Humanos Sin Fronteras, porque éramos distintos a otras organizaciones. Llegamos con el aval de Estela de Carlotto, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto, que es una gran mujer. Bueno, también te digo, hemos realizado actividades con la embajadora, con la embajada ahí estamos con el embajador de China Popular, con el que tuvimos una reunión no de 30 o 40 minutos formal, sino que de 2 horas, tratando de hablar, y también porque nos preocupa el estado de los derechos humanos en Chile. Entonces vamos a la fuente a preguntarle a quiénes son los encargados. Nos recibió el embajador. La embajadora de Palestina, una gran persona, con la cual me honró con la invitación a la realización de un aniversario donde me encontré con el canciller de Chile, con quien programamos algunas reuniones a futuro. Efectivamente, hoy día tenemos presencia en 14 países y te digo, y el trabajo, y eso es porque el trabajo nuestro ha sido reconocido, porque es una organización distinta,
que no depende de ningún partido político. Porque nosotros pensamos que los derechos humanos no pueden depender de los gobiernos, o sea, un gobierno no puede ser dueño de los derechos humanos para defenderlos cuando le atacan a alguien de ellos y no hablar cuando atacan a otros. Ni de los gobiernos, menos de los partidos políticos, que ya hablamos del ejemplo que mencionamos, Ujú. ni los empresarios. Debe ser independiente. Y nuestra fundación trata de mantener ese legado que es para el que fue creada. Los derechos humanos son universales y transversales y así trabajamos. Juan Carlos, te quiero preguntar tu opinión respecto al Instituto Nacional de Derechos Humanos, que está enfrascado, digamos, con Chile Vamos en varias disputas eh, eh, y ha sido cuestionado en el último tiempo por una sucesión de hechos posteriores también al tema del movimiento social del 2019 con Sergio Mico. Bueno, han habido muchos, ¿eh? Lo que pasó también con Contraloría. ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué te merece, digamos, esta acción, esta actitud y el desarrollo del Instituto Nacional por estos días? Cuando el Instituto Nacional de Derechos Humanos es una entidad creada y financiada por el Estado de Chile y por lo tanto debe responder al objeto de su creación, que es ser plural y transversal y no dejarse influenciar ideológicamente por nadie. Desgraciadamente hemos visto que eso no ha ocurrido con el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile y te digo, y responde más que nada a cuoteos políticos, donde los sectores políticos designan 3 representantes aquí, 4 allá. Acabamos esta semana, recientemente, la presidenta del Sí. Instituto Nacional de Derechos Humanos ha sido suspendida por la Cámara de Diputados. Esto tiene que resolverlo al final la Corte Suprema, pero ya fue suspendida porque hay sanciones, porque hay parcialidad, porque se interviene en política. Entonces, cuando se intenta, por ejemplo, descalificar a un candidato a alcalde por Santiago para ayudar a la alcaldesa que hay actualmente en Santiago, no nos parece porque para eso no está creado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Está para defender los derechos humanos. Está para escuchar a todas las personas, aunque no piensen como ellos. Entonces, eh, efectivamente somos críticos de la forma en que está. Creemos que el Parlamento y el Estado debe concurrir, de invitar a conversar a todas las organizaciones de derechos humanos, no solamente a las que piensan como ellos, no solamente a las que responden a quienes designan los miembros del Consejo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sino que a todos. Y en la medida que escuchemos a todos, que nos escuchemos entre nosotros, todos, vamos realmente a comenzar a defender efectivamente los derechos humanos. Juan Carlos, para dejarlo súper claro, ¿ah? Súper tajante, tú que viviste el horror también del periodo de la dictadura de Pinochet, eh, y sabes de torturas, sabes de desapariciones, de asesinatos, lo que se vivió en Chile. Eh, ¿Se han vulnerado los derechos humanos en el periodo del expresidente Piñera? El Instituto Nacional, precisamente de Derechos Humanos, tuvo una posición, ahí se vio enfrascado también Sergio Mico, que salió a declarar, ¿no es cierto? Y le cuesta el puesto en su momento. Y no solamente queda establecido ahí una discusión, un debate amplio, sino también encontradas posiciones. ¿Cómo asumimos esa realidad? ¿Hubo o no hubo? ¿Qué pasó? Mira, yo participé activamente visitando las movilizaciones sociales durante el estallido social. Incluso a fines del año 79, yo pasé el año nuevo en la Plaza Italia junto a los manifestantes, qué sé yo, estuve con ellos. Esa noche me invitaron a comer como 5 veces en 5 lugares distintos, fue muy solidario. Pienso que durante el estallido efectivamente se violaron los derechos humanos, pero también pienso que eso no fue una política de Estado. No es que Piñera y sus asesores dijeran ya repriman y maten a esto, quítenle los ojos a los... No, no. Aquí hay culpables individuales que deben ser castigados. Pero la violación de los derechos humanos no fue sistemática, no fue por obra del Estado, no fue que alguien diera la orden, sino que ocurrieron porque, como ocurre en todo este tipo de situaciones, hay arranques personales. Los culpables deben ser encontrados y deben ser castigados, pero no hubo una política. Y en eso coincido yo con Sergio Mico. O sea, no hubo una política de Estado de represión de los derechos humanos. Y te digo, y las organizaciones internacionales de derechos humanos, que en esa época vinieron a Chile las dos, por eso nosotros decimos que son multinacionales de los derechos humanos. El representante de Amnesty
dijo que en Chile se violaron todos los derechos humanos cruelmente. Eh, por otra parte, el representante de Human Rights Watch en ese momento se entrevista con el presidente Piñera, sale de la reunión y dice que no hay violación de los derechos humanos. O sea, hubo opiniones distintas de las dos organizaciones más importantes en el mundo de los derechos humanos. No hay coherencia porque responden a intereses distintos. Y aquí se trata de que los derechos humanos no dependan de uno o de otro interés, sino que realmente sean respetados y se respete a quienes se los violan. O sea, cuando se violan los derechos humanos, debe ser condenado. Pero eso no tiene que estar influido por intereses económicos, políticos o ideológicos. Juan Carlos, vamos a tener tiempo, se nos está pillando, ya llevamos, mira, imagínate, pero Sí, vamos a seguir, esto da para mucho y es bueno hablar, es bueno desterrar, ¿no es cierto? O desenterrar más bien, desenterrar cosas que han quedado en el pasado, en la historia, en el olvido tal vez. Lo último que me gustaría, digamos, ¿cuál es la posición oficial? ¿Qué pasó con el estallido social? Eh, ¿Cuál es el origen? Hay debates, hay miradas, hay hipótesis que hablan, hay escritos que hablan que esto se programó, que aquí la ultraizquierda, la izquierda, qué sé yo, organismos internacionales también podrían haber estado detrás de todo esto. ¿Cuál es tu lectura precisamente del 2019? eh, la respuesta la dan las movilizaciones sociales. Primero, creo que el estallido social fue realmente espontáneo y también refleja el fracaso de las organizaciones políticas tradicionales de izquierda de encabezar movimientos que representen realmente las demandas de los pensionados, de los trabajadores, de los estudiantes, de quienes sufren los problemas de la salud o la educación. Aquí 1 millón de personas gritaba en la capital de Chile: el pueblo unido marcha sin partidos, sin los partidos. Así todo, la izquierda trató de apoderarse del movimiento. La hija de don Juan Andrés Lago, muy famoso en las últimas semanas porque lo echaron de la moneda, habló en Caracas delante del presidente Maduro, de Nicolás Maduro, para enorgullecerse del estallido social, donde dijo que más de 100 organizaciones sociales dirigidas por ellos se habían organizado. La ignorancia era tal porque en ese momento en Chile participaban más de 1.000 organizaciones sociales. Solamente nosotros, te digo, en ese momento, como organización social y en ese momento de recuperación, de rehabilitación de personas, teníamos 185 organizaciones. La hija de Juan Andrés Lago lo hace para caer bien, para presentarse. A los políticos de las manifestaciones los echaban a patadas. Fue una nueva generación que desgraciadamente por falta de experiencia no supo conducir. Después tuvimos la experiencia de la constituyente, lo de la lista del pueblo, porque el pueblo de Chile no quiere votar por lo mismo de siempre, por eso votó por ellos. Después se arrepintió, después votaron por otro y por eso se rechazó la propuesta de constitución. ¿Por qué? Porque no hubo diálogo, porque quienes trataron de apoderarse de la cabeza del estallido social no representaban realmente a quienes decían representar, que es el pueblo de Chile, que realmente necesita respuesta a sus demandas. Y esas demandas hasta el día de hoy no se cumplen, porque todo se arregla en los pasillos del Congreso entre los políticos que, de acuerdo a las encuestas, no alcanzan al 8% de apoyo ciudadano. Tienen más del 87% de rechazo, porque la gente no cree y concurre a votar más porque son obligados. Hoy día mismo se retiró la participación de los independientes en la lista de candidatos. Y todo el mundo sabe que en los pasillos del Senado y en secreto conversa la izquierda con la derecha y se arreglan. La elección del Senado, vimos a los comunistas votando por un presidente del Senado de la UDI. Eso son hechos concretos que demuestran conversaciones que uno no sabe. En cambio, por ejemplo, se sigue atrasando la respuesta, la solución a los pensionados. Hace unos días estuve con la ministra Jara, entonces, y yo creo que ella está haciendo un esfuerzo serio por esto, lo que le crea problemas hasta con su propio partido por el asunto Jadwe, que debieran resolverlo los tribunales porque se está investigando un delito, no es un perseguido político. Y yo hoy te Hasta digo, Petro, de Colombia, estuvo hablando del tema. sí, sabemos del tema, hay antecedentes, no solamente escuchando a la fiscalía. Entonces, cuando vemos que un fiscal, como el fiscal Armendáriz, que es un hombre muy cuestionado por la derecha, es uno de los que habla para denunciar a Jadwe, entonces algo está pasando, algo está pasando. Entonces aquí dejemos que los tribunales cumplan la función.
Cuando algunos dicen los tribunales de justicia son cómplices de la dictadura, si en este país hay una cárcel con prisioneros militares que violaron derechos humanos, nadie puede decir que no se les ha castigado. En cambio, ellos, a lo mejor muchos de ellos podrían decir y alegan hoy día que se le violan los derechos humanos. Y a nosotros nos van a seguir atacando porque nosotros, cuando decimos que los escuchamos a todos, los escuchamos a todos. Queremos escuchar también a los que no piensan como nosotros. Y si se les violan los derechos humanos, los vamos a defender, sin temor. Juan Carlos Moraga, director de Derechos Humanos Sin Fronteras en nuestro país y en varios países. Eh, Trabajando, abriendo debate, aperturando también estos criterios en el conocimiento público que tanta falta nos hace, sobre todo a las nuevas generaciones, a los nuevos políticos que se están formando, a los que van postulando ya para octubre, para tener una conciencia más amplia, más clara, más extensa también y no tan acotada, ¿no es cierto?, de un momento político. Todo tiene una consecuencia, todo tiene un origen y también una evolución. Y es lo que conversamos también contigo. Nos pilla más que la hora, pero vamos a estar una vez a la semana en contacto y vamos a ir explorando. Hay tantas cosas que queremos aprender y recordar de aquella época. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y estamos siempre a disposición.